días a todos, bienvenidos al taller Uso de la calculadora científica en niveles iniciales y secundaria. Es un placer tenerles en el Congreso en Matemática Educativa en su 10ª edición. El Congreso viene desarrollándose año a año desde el 2012. Por segunda ocasión desarrollada modalidad virtual con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con todas sus expectativas. Con el ánimo de garantizar una mejor comunicación durante el taller, le pedimos atender a las siguientes indicaciones. Por favor, silenciar su micrófono para no interferir en el desarrollo. Durante el conferencista esté desarrollándose, puede desactivar su video, ya que esto mejorará la transmisión. Cualquier pregunta o aportación durante el taller puede levantar su mano, así le vamos a habilitar su micrófono. De igual manera, recordarles que les aparecerá un aviso para que ustedes acepten y así poderles habilitar su micrófono. Les recordamos también que la sesión está siendo grabada. Al final del evento, agradeceremos que por favor pueda llenar el formulario. El enlace aparecerá siempre al final. Bueno. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles a nuestro conferencista, el licenciado Rolando Navarro Rodríguez. Me permito leer parte de su hoja de vida. El licenciado Rolando Navarro Rodríguez es de Costa Rica. Estudió enseñanza de la matemática en la Universidad Nacional. Realizó un programa de intercambio en Hopewell State University en California, Estados Unidos. Es experto en educación virtual y tecnología educativa. Miembro de la Educación Mundial de Tutores ASON-TV. Trabaja en el Ministerio de Educación Pública y en el Centro Cultural Costarricense Norteamérica. La Universidad San Isidro Labrador y es capacitador de caso académico Costa Rica. Es presidente de la sede en Costa Rica del Club de Matemática Educativa Latinoamérica. Ha participado en congresos y simposios tanto nacionales como internacionales. Con nosotros el doctor Rolando Navarro Rodríguez. Muchas gracias por compartir en el 10º Congreso de Matemática Educativa 2021. Les cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por el espacio. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y que el taller que les tengo propuesto pues sea de provecho para todos. Quisiera empezar preguntando si se escucha bien, si se ve bien hasta ahora para asegurarme de que todo va bien, ¿sí? Si alguno tiene alguna consulta, como decía la compañera, por favor, no duden en levantar su manita a través de las reacciones de Zoom para indicarnos y con mucho gusto, pues, atenderemos su consulta. Gracias, Berta, por confirmarme que sí, que se escucha bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, con su permiso, voy a empezar a compartir pantalla. Antes quisiera consultarles si ustedes pueden responder en el chat. No es necesario que abran sus micrófonos. Si alguno quisiera brindar algún detalle particular sobre cómo utiliza la calculadora o si tiene alguna experiencia que quisiera compartir a través de el micrófono, pues levanta la manita y nos indica. Quisiera consultarles si utilizan calculadoras científicas a nivel de secundaria y si la utilizan en niveles iniciales, llámese 7º, 8º. Ya no, bueno, yo lo considero ya no tan inicial, ¿verdad? Ya es el 3er año de secundaria, entonces yo me enfoco principalmente en 7º y 8º. Entonces por acá voy a abrir el chat un segundito para estar viendo por acá, por si me responden. Si ustedes utilizan o no la calculadora científica en el aula o en sus clases. No sé si a través de medios virtuales la están utilizando, si no la utilizan ni presencial ni virtual. Y para aquellos que sí la utilizan, me encantaría que pudieran indicarme para qué la utilizan. ¿Okay? Esto para más o menos darme cuenta de cuál es el nivel de empleo que tiene la calculadora en su país. Yo asumo que la mayoría de ustedes todos están en Honduras, ¿verdad? Entonces, yo traté de centrar el taller a la situación, digamos, al programa de estudios de Honduras. Si tenemos personas que trabajen en bueno, que estén ubicados en otro país, pues
Me disculpo por no tomar en cuenta las particularidades de su programa de estudio. Por acá estoy leyendo que dice, buenos días, le comento que problemas para el emulador. Sí, con Mac no se puede descargar el emulador. Tengo entendido que digamos, el atajo que se puede tomar es instalar en su máquina una máquina virtual que corra Windows o hacer una de estas particiones del disco duro, instalar Windows y poder correr el emulador, pero sí es un poco incómodo. Dice don Walter que está usando la calculadora en octavo para agilizar operaciones y poder avanzar en los contenidos, mientras que Alejandra nos dice que ella ha utilizado la calculadora a partir de octavo, ¿ok? A octavo. Entonces, estamos usando la calculadora, sí, pero la estamos utilizando para nada más avanzar, digamos, los procedimientos. Dice que yo lo uso en octavo, en séptimo y octavo no, solamente para noveno. Perfecto, noveno y bachillerato. Ok. Perfecto, ya. Uso la calculadora en noveno grado. Perfecto. Y solamente una persona me comentó que lo utiliza para agilizar los procedimientos. ¿Ok? Dice, buen día, lo utilizo en medio de bachillerato, principalmente el estudio de funciones trigonométricas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A partir de esto, me doy cuenta que el uso que se le está dando a la calculadora, pues digamos que es un uso básico. Como dicen acá en Costa Rica, nada más para evitar hacer el cálculo mental, ¿verdad? Para evitar tener que hacer la multiplicación, ya sea mental o en una esquinita del cuaderno, entonces haga la multiplicación en la, en la calculadora. O incluso para operaciones que son un poco más complejas, como el cálculo de las razones trigonométricas. Perfecto. Esto lo consulto precisamente porque mis estrategias o las estrategias que les quisiera compartir el día de hoy, no todas están relacionadas precisamente a ese uso, sino más bien estamos buscando que se le brinde a la calculadora un uso más didáctico que permita que el estudiante explore, analice y después conjeture cuál es la información o los aprendizajes que él debería, digamos, los contenidos que estamos tratando de desarrollar. Ahora sí, con su permiso voy a compartirles pantalla y me indican por favor si se ve la calculadora y se ve la presentación. ¿Ok? De momento Sí, yo creo que se está licenciado, se viendo ve solo todo la... bien. Ok. Me parece que yo no sé si el emulador se está viendo. Me parece que no. Voy a darle un segundito a la imagen para ver. Dice mueva... Ok. Please move this window away from the share. Ok, permítanme nada más. Es porque en este momento yo estoy mostrando tanto la calculadora como la presentación, pero en este momento me parece que ustedes logran ver solo la presentación. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar aquí un modo de presentación para no tener ese inconveniente. Permítanme un segundo dejar de compartir toda la pantalla. Ya lo encontré qué fue lo que pasó. Y ahora sí vemos a un costado la calculadora y vemos también la presentación. En este caso, pues, el emulador que están viendo en la pantalla es el que se les envió en un mensajito para que ustedes pudieran descargarlo en sus computadoras. Este emulador es básicamente tener la misma calculadora en la computadora y está disponible en el enlace que se les compartió. Aquellas personas que utilicen sistema operativo Mac, el iOS, no va a funcionar el emulador, necesita correr en ambiente Windows. Y por acá en la presentación lo que quisiera hacer con esta primera diapositiva es darles un pequeño resumen de esta calculadora, ya que en algunas ocasiones las personas no conocen el modelo de la calculadora que vamos a utilizar. En este caso estamos utilizando una calculadora científica Casio de la serie ClassWiz con el modelo 570LAX. Es exactamente la misma calculadora que el modelo FX 991 LAX. Es exactamente la misma calculadora, lo único que va a cambiar es el método de alimentación de la batería, porque la otra calculadora trae una celda solar. Bueno, ¿qué novedades trae esta calculadora y por qué sería interesante hacer la inversión en comprarla?
o ubicarla para poderla utilizar en mis clases, o utilizar el emulador sin necesidad de hacer una inversión económica. Bueno, la calculadora va a tener un menú, una pantalla de iconos muy intuitiva, lo podemos ver por acá, en la cual cada uno de los módulos de la calculadora pues trae una pequeña descripción de qué es lo que se hace. En el módulo 1 se hacen todos los cálculos, que es el espacio donde la estarían utilizando ustedes, las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, logaritmos. Todos esos cálculos surgen o se hacen en este módulo. En el segundo módulo tenemos las operaciones con números complejos, que según vi su programa en Honduras, sí incluye el uso de los números complejos. No sé si vi el documento que está vigente. Yo nada más pues busqué en Google el programa de estudios de Honduras y en un momento les voy a mostrar qué fue lo que extraje de ahí. También hay un módulo para cambios de base en el caso de que uno quiera trabajar con base 10, base 8 o base 2. Puede hacer las conversiones. Eso normalmente no se cubre en el programa de Costa Rica. No sé si ustedes lo hacen en Honduras. En el módulo número 4 vamos a tener matrices. En este módulo se pueden trabajar hasta 4 matrices con tamaño de 4×4. Se hacen operaciones de suma, de multiplicación, incluso calcula determinantes. En la opción número 5 tenemos espacio para los vectores. Tenemos la posibilidad de incluir 4 vectores de 3 dimensiones, es decir, con tripletas. Permite calcular vectores unitarios, ángulos entre vectores, etc. Opción número 6, sí la vamos a ver un poquito el día de hoy, la opción de estadística, ya que según tengo entendido ustedes lo cubren en octavo año. La opción número 7 tiene distribuciones de probabilidad. Vamos a tener la distribución normal, la binomial, la distribución de Poisson y la mayoría de ellas pues vamos a tener la opción de hacer cálculos en la versión puntual y la versión acumulada. La siguiente opción es la hoja de cálculo, la número 8, que también podríamos utilizarla el día de hoy. Es básicamente una pequeña hoja de Excel. Como las hojas de cálculo son, casi siempre uno las asocia a Excel, es el más difundido mundialmente. Entonces es un mini Excel que tiene 5 columnas y 45 filas para trabajar en las celdas. Y se puede hacer uso de fórmulas como en el Excel. ¿No? Más adelante lo vamos a explorar. De hecho ya ingresé. Tiene 5 columnas y 45 filas que están a disposición de usuario para poder trabajar por ahí. Se pueden ingresar fórmulas, puedo ingresar una fórmula y decirle que quiero que calcule toda una columna, las 45 celdas, que calcule a partir de esa fórmula, pero lo vamos a ver más adelante. Tenemos también la opción de tabla. Esto nos permite evaluar 2 funciones, a lo sumo 2 funciones simultáneamente en diferentes opciones, en diferentes valores de la preimagen. Tenemos la opción de ecuaciones, que vamos a poder resolver ecuaciones de hasta 4º grado. Y también están los sistemas de ecuaciones en esta opción, en este módulo. Sistemas de ecuaciones para hasta 4 incógnitas. Tenemos algunos inecuaciones en diferentes versiones, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual. Y este último que dice verificar es básicamente las proporciones o la regla de 3 que se puede verificar por ahí, ingresando los valores ahí para hacer, me parece que ustedes lo tienen en séptimo, la regla de 3. ¿Ok? Esto básicamente es el menú que tiene la calculadora. La calculadora cuenta con alta potencia computacional, alta capacidad, es 4 veces más rápida que la calculadora anterior y tiene la opción de hacer más cálculos. Está asociado a un sistema de visualización en línea que nos permite conectar nuestra calculadora, ya sea la física o el emulador, con nuestro celular para poder ver en internet alguna información adicional a lo que nosotros hemos trabajado. La hoja de cálculo ya lo mencioné, las matrices ya lo mencioné. Básicamente, lo único que me falta por mencionar es que tiene constantes científicas, tiene más de 40 constantes científicas almacenadas en su memoria para cuando están trabajándose algunos temas como en física. Normalmente se utilizan variables o constantes específicas. Ahí pues ya está el valor exacto. En el caso de matemática, pues algunos valores específicos está el pi, está el e, que va a estar con su valor
con su noción, digamos, irracional. ¿Ok? Esto, más o menos, el resumen de la calculadora y las novedades con respecto al modelo anterior. Les decía que esta calculadora viene acompañada de un emulador, que es este que están viendo en pantalla, y es precisamente tener las mismas funciones dentro de mi computadora. ¿Para qué? Para poder presentarla, por ejemplo, en clases virtuales o proyectarla en la clase presencial y que los estudiantes puedan visualizar cuál es el procedimiento que el profe está haciendo para que ustedes puedan enseñarles a utilizarla. Esta calculadora tiene la opción de extender la pantalla. Tenemos una segunda pantalla por acá, la cual es nada más una ampliación de esta para aquellos casos en los que necesiten que los estudiantes visualicen de mejor manera la pantalla, pues ahí la estiramos todo lo que sea necesario. Y lo que yo trabaje aquí, la calculadora lo va a reflejar en la otra pantalla. Además, esta pequeña camarita que está aquí en la esquina superior izquierda me va a permitir tomar pantallazos o recortes de pantalla, capturas de pantalla para llevarlo a cualquier documento. Por ejemplo, voy a abrir por aquí el Word. Y si yo estoy haciendo algún documento donde les estoy enseñando a mis estudiantes a trabajar con la calculadora, les puedo poner aquí el pantallazo de la calculadora. Normalmente yo le agrego algún diseñito aquí al formato para que ellos sepan que esa es la pantalla de la calculadora. Por ejemplo, acá le podemos agregar el marco. No, ese no, pongámosle un marquito que esté más ahí. Ese tal vez está un poco exagerado, pero ya el estudiante va a saber que ese es lo que debería estarle mostrando su pantalla, su calculadora en el momento de seguir los pasos. Y eso se va a acompañar de esta opción que tenemos por acá. Permítanme cerrar esta ventana. El registro de teclas. Este registro de teclas se habilita precisamente en el botón que está a la par, que tiene 6 cuadritos. Ese registro de teclas lo que va a hacer es que me va a ir guardando todos los botones que yo presione en la calculadora. Por ejemplo, acabo de presionar el ON o el encendido para borrar la pantalla y ya él me dijo, apretó o presionó el ON. Voy a borrar. Si quisiera ingresar en algún menú específico a la hora de resolver un ejercicio, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales. Menú, menos, para ir al sistema de ecuaciones, y luego la versión 1 para el sistema y 2 para 2 variables. Entonces, con menú menos 12, ya yo tengo el sistema aquí en pantalla y puedo entonces ingresar los datos. La ventaja es que esta información que yo tengo aquí escrito, le puedo tomar también una copia, llevármelo al documento de Word y ahí simplemente pegarlo. No lo copié. Lo selecciono, lo copio y me lo llevo a el Word. Y ahí están los botones tal y como los ve el estudiante en la calculadora. De manera que podemos hacer manuales o instructivos de cómo desarrollar las operaciones paso a paso. ¿Ok? Eso es nada más un pequeño resumen de por qué estamos utilizando esta calculadora. El emulador, voy a adjuntar el documento acá en el chat. Voy a adjuntar el documento que yo les compartí para poder instalar el emulador. Este paso a paso que yo les puse por ahí, pues contiene también algunos enlaces que les podrían ayudar a conseguir una licencia para que su calculadora les funcione durante 3 años ininterrumpidos. ¿Ok? Me faltó mencionar el sistema de visualización en línea. Bueno, sí lo mencioné, pero no lo revisamos. ¿Qué les parece si ingresamos algún ejemplo aquí nada más para poder utilizarlo? Vamos a ver. El 2x, voy a ingresar algunos valores aquí en la tabla. Voy a poner un 2x más 3y igual a 10. Y voy a poner alguna otra ecuación, no sé, un 4x, 9y y un menos 4. Si yo ingreso estos valores y ahora presiono la tecla igual nuevamente, la calculadora me va a brindar las soluciones de esa ecuación. X igual a 17 y y igual a menos 8. Y esos son los resultados del sistema. Pero podría ser que nosotros quisiéramos conectar esto
con algo más. Y ese algo más podría ser la representación gráfica de esa intersección. De manera que si yo presiono los botones de Shift y el OPTN que está acá, el Option, me va a generar este código QR que lo genera la calculadora física también, que si ustedes con su celular escanean este código, los va a llevar a esta página. Permítanme un segundito mientras carga. Los estaría llevando a una página de Casio, a la plataforma de visualización en línea. Les va a indicar las dos ecuaciones que ustedes introdujeron, la solución, y les va a mostrar aquí que en realidad el sistema de ecuaciones lo que representa son, a nivel, digamos, geométrico, dos líneas rectas que tienen una intersección justo cuando el X vale 17 y el Y vale menos 8. Este dibujito que está aquí, yo lo puedo incluso ampliar para tomarlo en pantallazo o llevármelo como de manera que me va a quedar la imagen que construí, ya tengo un filtro de la intersección, de forma que yo puedo conectar visualizaciones de la misma situación matemática. ¿Ok? Ese sistema de visualización en línea es completa y totalmente gratuito. Va a estar disponible en cualquier resultado o cualquier actividad que ustedes desarrollen en la calculadora. No necesita ser algo complicado. Por ejemplo, podría ser perfectamente algo tan básico como el 1 por 1. Si yo genero el resultado, puedo generar la visualización en línea que pues por ser un resultado tan simple no va a tener nada más que el resultado. Aquí 1 por 1 da 1. Y cuando son cosas tan básicas, pues no tiene sentido hacerlo aquí. Pero cuando se está hablando de estadística o cuando se está hablando de funciones, vale la pena venir a verlo acá en el sistema para conectar precisamente las representaciones. No me quiero adelantar mucho, así que voy a cortar esta idea por acá para evitar contarles el cuento antes. Y vamos a verificar por acá. El sistema de ecuaciones, con mucho gusto. Permítanme y borro por acá. De hecho, dentro de los ejemplos, había puesto un bonus por si nos queda tiempo para hacer un sistema de ecuaciones, pero vamos a esto. Voy a habilitar el registro de teclas para que les vaya quedando por acá. Con menú, nosotros podemos desplazarnos con las flechitas hacia abajo y hacia la derecha a la izquierda, ir a buscar donde diga ecuación. Pero al menos en Costa Rica nosotros acostumbramos a memorizar dónde está cada menú. Entonces menú menos para el sistema de ecuaciones, para las funciones. Y aquí presionamos 1 para el sistema de ecuaciones lineales y 2 para tener dos incógnitas. Podría presionar perfectamente 3, me van a salir los espacios para las 3 ecuaciones. Si selecciono 4, pues me van a salir los espacios para 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Presiono el 2 por acá y ahí está el sistema. ¿Ok? Si nosotros presionáramos alguna de las teclas anteriores, permítanme borrar aquí y volver a empezar. Menú, menos. Si yo escojo el 1 para el sistema de ecuaciones y le digo que quiero 4 incógnitas, pues ahí el sistema me va a brindar la oportunidad de ingresar los X, los Y, los Z y los T. Y el valor constante. De manera que la calculadora no solamente me va a funcionar cuando yo esté en secundaria, sino que perfectamente la puedo llevar a nivel universitario y trabajar con los estudiantes, especialmente los de otras carreras que no sean matemática, lo podría trabajar ahí, ya que a ellos pues se les complica un poco más todos estos sistemas de resolución de ecuaciones. Por cierto, en el menú menos, vean que ahí me ofrece las polinómicas. Si yo selecciono el 2, me va a ofrecer resolver ecuaciones de segundo, tercero o cuarto grado. Si yo escojo segundo grado, pues me va a ofrecer los 3 espacios para el A, B y C de nuestra ecuación estándar. Y si lo ingresamos, voy a ingresar valores al azar nada más. La calculadora primero nos va a dar las soluciones, las dos intersecciones con el eje X, que en este caso son dos números complejos. Y después nos va a brindar las coordenadas del vértice. En este caso, como era cóncavo hacia arriba, nos dice que es un punto mínimo y que lo consigue en X igual a menos 2 tercios y el Y igual a 23 tercios. Y si genero el código QR, esto me va a llevar directo a
un pequeño esbozo de la gráfica. Ojo, la calculadora no es graficadora. Ella solita no grafica. Necesita la plataforma virtual para poder generar estos gráficos, que ahorita el internet está un poquito lento, pero ahorita va a aparecer aquí un gráfico de esta ecuación cuadrática. ¿Okay? Por ahora no está apareciendo, pero vamos a darle un chancecito y tal vez ahora volvemos a ella. Voy a refrescarla. Ahí está. Vean que ella me da un esbozo de la ecuación, de la función. Ya puedo acercar, lo puedo alejar, puedo enfocarme en una parte, puedo hacerle énfasis a ese vértice. Acá puedo mostrarle a los estudiantes que este es el eje X y no hay intersección de la curva con el eje. ¿Por qué? ¿O cómo me daba cuenta yo de eso? Me daba cuenta aquí porque me salió con un número complejo. Y todas esas pequeñas relaciones que existen entre las ecuaciones y la parte gráfica se pueden visualizar de manera conjunta y eso al estudiante le facilita la comprensión. ¿Ok? Voy a verificar aquí que en el chat, ¿cómo se genera el código? Con Shift Option. Acá está, con el Shift y luego el OPTN. Y eso va a generar el código QR. Cuando estemos trabajando con el emulador, nos va a generar dos códigos que son exactamente iguales. Pero este que tiene fondo blanco, este código, primero, le puedo tomar una foto y llevármelo a mi documento. Y si a mis estudiantes yo les comparto este código, pues ellos lo van a poder escanear con su celular, si es que tienen un celular que tenga la función, y esto los va a llevar a la página de internet. Y si no, si lo estoy trabajando en la computadora, este mismo código tiene un hipervínculo que me lleva a la plataforma. Con solo tocarlo, me lleva a la plataforma en línea. ¿Ok? Y repito, es Shift Option o OPTN que está aquí. Con esos dos botones van a generar códigos QR en cualquier resultado que hayan obtenido con la calculadora. ¿Ok? Cualquiera. Por más simple que sea la operación, puede generar un código QR que me lleve a una visualización adicional. ¿Ok? Vamos a dar inicio a las propuestas que yo traía con respecto a niveles iniciales, porque de eso se trata el taller, ¿verdad? Niveles iniciales, entendiéndose séptimo y octavo, porque ya en noveno ya los muchachos están grandes. Al menos acá en Costa Rica ya rondan los 15, 16 años y ya tienen por lo menos 2 años de experiencia en la secundaria, entonces ya se consideran chicos grandes. Entonces, permítame verificar que... Excelente, perfecto. Ok, no son preguntas. Listo. Vamos a séptimo año. Y aquí yo tengo que hacer la aclaración que cuando hice la búsqueda en internet, tratando de contextualizar este taller a Honduras, me encontré primero un documento bastante extenso con toda la información del programa de matemáticas por nivel, que viene todo en un solo documento. Pero adicionalmente, cuando continué la búsqueda, me encontré otros documentos que hablan de la priorización curricular, que según tengo entendido, al igual que en el programa de Costa Rica, se está ajustando, se está priorizando aquellos conocimientos indispensables para cada nivel, de manera que los estudiantes, por la situación del COVID, la educación a distancia, educación bimodal, etcétera, toda esta situación que estamos enfrentando nos obliga pues a enfocarnos en lo justo y necesario de acuerdo a las entidades gubernamentales. Y de este documento de priorización curricular, yo extraje, en resumidas cuentas, la ley de signos para las sumas y restas, la ley de signos para productos y divisiones y las propiedades de las potencias, que son temas que normalmente en los libros aparece así. Y digo normalmente, de hecho este pantallazo, esta imagen corresponde precisamente a el libro que encontré en la plataforma del Ministerio de Educación Pública de Honduras, que por cierto me guardé una copia del libro para poder revisarlo más a fondo e incluso, ¿por qué no sacar algún par de ejercicios para mis propias, mis propias clases? Acá, permítanme devolverme porque debió perecer
bueno, debieron aparecer los pantallazos. Ahí está, multiplicación, no. Vamos a devolvernos aquí. Es que tengo los controles de la llamada atravesados. Ok, en séptimo año tenemos la ley de signos. Debería aparecer primero la ley de signos, pero está saliendo la de multiplicación. Bueno, en realidad debería aparecer primero la de la suma, la resta, luego la de la multiplicación y la división, que básicamente a nosotros le decimos a los estudiantes, apréndase. Más por más da más. Más por menos da menos. Menos por menos da más. Y a los chiquillos ese juego de palabras se les termina confundiendo. No sé si en Honduras estará la cadena de centros comerciales que está acá en Costa Rica, se llama Más por Menos. Entonces la gente siempre asocia el supermercado a esas leyes que siempre confunden porque en la ley de signos, al final gráficamente pues son iguales, pero a la hora de enunciarlas se les enreda y usted puede darse cuenta cuando un estudiante está haciendo una suma de números enteros y hay uno positivo y uno negativo y el estudiante dice más por menos da menos, utilizando la regla del producto. Y en la regla de la suma, pues es diferente y tiene que analizarse la situación para saber si el número positivo era más grande que el negativo, de manera que el resultado sea positivo, si el número negativo era más grande y por eso queda negativo. Todos esos pormenores a los chiquillos se les escapa. Y digo chiquillos en el mejor de los sentidos, no sé si en Honduras utilizan ese término también, pero nosotros lo usamos como de cariño, ¿verdad? No es despectivo para nada. Hago la aclaración por las diferencias de idioma, ¿verdad? Bueno, es el mismo español, pero lo usamos diferente. Entonces, voy a usar una función de la calculadora en la hoja de cálculo, que perfectamente se puede hacer fuera de la hoja de cálculo. Yo voy a hacerla en la hoja de cálculo solamente porque me permite generar muchos resultados a la vez. También se puede hacer en cualquier otra hoja de cálculo que no sea necesariamente la calculadora, pero vamos a mostrarla por acá, ya que el taller es sobre la calculadora. Voy a presionar los botones de menú y el 8. Esto va a habilitar de hecho, me habilito los pasos porque este sí va a ser un proceso largo. Habilitamos por aquí la pantallita y presiono menú 8. Esto nos debería llevar a la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo yo voy a generar diferentes columnas. En la primera columna voy a generar una lista de números aleatorios, números enteros aleatorios, entre, no sé, menos 10 y 10 para empezar. ¿Ok? En la segunda columna, en la columna B, voy a generar exactamente lo mismo, una lista de números aleatorios entre menos 10 y 10. Mientras que en la tercera columna le voy a pedir a la calculadora que me sume esos dos números, con el signo de suma nada más, que lo sume y me dé todos los resultados. Entonces, y por cierto, voy a empezar una lista que es decir, voy a usar aleatorios entre menos 10 y 10. En realidad los límites de menos 10 y arbitrarios, ustedes pueden dar los que ustedes deseen. Acá voy a presionar el botón de opciones, OPT, y voy a utilizar el botón de llenar. Uno, me va a apretar por la fórmula, aquellos enteros. Para eso voy a presionar el botón alfa y voy a presionar el botón puntito aquí abajo. Y eso genera un código que dice RAM. Esos son números enteros en lo específico. Yo dije que quería del menos 10 al, puse, repito, alfa punto, era el código rand int y ingreso el menos 10. Ahora voy a poner la coma. Para poner la coma de mi intervalo voy a tener que utilizar el shift y el paréntesis. Y eso me genera la coma
entre los dos números, de menos 10 a 10. Y ahora cierro el paréntesis. Y ese código es el que me permite generar números aleatorios entre menos 10 y 10. Repito, alfa, punto, menos 10, shift, paréntesis que cierra, 10, paréntesis que cierra. Con eso, yo voy a generar números aleatorios. ¿Dónde los voy a ubicar? Voy a presionar igual y la calculadora me pregunta cuál es el rango de celdas que usted quiere utilizar. Yo voy a utilizar desde la celda A1, que es la primera, hasta la A10, que es una de tantas, ¿verdad? Acá, desde la A1 hasta la A10. Todos estos botones que apreté aquí hacia la derecha fue simplemente para dirigirme hasta donde decía A10. ¿Ok? Si yo genero esto, si yo presiono igual 2 veces, acá está la pantalla de la calculadora. Vean los números, 7, menos 10, 2, 7, menos 10, menos 2, menos 9, otra vez 10, el 0 y el menos 8. ¿Ok? Esos fueron los primeros números aleatorios que ella generó. Pero si yo le digo opciones, permítanme recalcular, presiono el 4, vean que ya los valores cambiaron. Ahora es menos 8, menos 4, menos 9, 8, 1, 7, menos 7, 5, menos 4, menos 10. ¿Ok? Me generan números aleatorios y cada vez que yo haga un cálculo en la calculadora, esos números aleatorios se van a refrescar. ¿Ok? Entonces aquí me está dando una opción de tener una lista de ejemplos infinita, porque cada vez que refresque voy a estar generando nuevos números. Ya casi voy a generar otra lista de números aleatorios. Para eso voy a utilizar la celda número 2, que es exactamente el mismo código. Entonces voy a repetirlo acá. En la columna, me muevo hacia la columna B, en la celda B1. Y, permítanme por acá, voy a generar nuevamente el mismo código. Voy a borrarlo por aquí y revisar el chat. A ver, me imagino que es lo del código. Sí, lo del rango. Con mucho gusto. Por aquí que dice, me gustaría tenerla para poder verla más detenida. La presentación completa es con mucho gusto. Perfecto. Y compartir. Perfecto. Parece que todo está bien. Nada más era eso. Vamos a volver a hacer el mismo código. Entonces, para ingresar la fórmula vamos a opciones 1 para rellenar la fórmula. En la fórmula vamos a generar los números aleatorios con alfa, un punto, alfa punto, ingreso los valores de menos 10, pongo el 10 y cierro el paréntesis. Como la que yo quiero de menos 10. Entre menos 15, menos 15, 2 va menos 10. Hasta la B10. Por lo tanto, solo me voy a ir acá, le voy a dar, y digo, desde B1 hasta B10. ¿Ok? Ahora presiono el botón igual 2 veces y aquí está la tabla con nuevos números aleatorios entre menos 10 y 10 para las dos columnas. ¿Ok? Para las dos columnas ella generó números aleatorios. En la tercera columna, lo que quiero es que la calculadora los sume. Yo quiero que sume todos los valores de la primera columna con la segunda columna. ¿Ok? Entonces yo voy acá y le digo opciones 1 para rellenar fórmula. Y aquí con rellenar fórmula yo quiero decirle que me voy a la derecha para habilitar la adición y le voy a decir alfa A
Ojo, el alfa y el menos provocan esta A. El alfa con el botoncito menos. Esta calculadora tiene las siguientes letras. Tiene el A, B, C, D, E, F, X y Y. ¿Ok? ¿Cómo consigo esas letras? Acá en los botoncitos, viene arriba de cada botón, viene algo en amarillo, que es una función a la cual yo llego a través del shift y ese botón me van a dar la función que diga amarillo, en amarillo. Y las que vienen en rosadito o en rojo, lo logro a través del botón secundario alfa. Entonces sería alfa menos para el signo para la letra A. Le voy a decir, la fórmula va a ser A1 más la columna B, que sería la celda B1. Entonces ingreso alfa y el botoncito de los grados, minutos y segundos para el B y le pongo un 1. Vean que con solo empezar a desarrollar este mismo ejercicio, le estamos dando una pequeña clase de Excel a los mismos muchachos. Y yo creo que no hay una herramienta de ofimática más útil que Excel. En todos los trabajos utiliza uno Excel. En todos los trabajos de oficina en los que necesite una computadora, normalmente utiliza Excel. Y ya con esto le estoy enseñando a los estudiantes la lógica que está detrás del Excel o de cualquier hoja de cálculo. Tengo que llamar la celda por su nombre y sumarla con la otra celda que también llamo por su nombre. ¿Ok? Ahora presiono igual para ir al rango. ¿De dónde a dónde quiero los resultados? Pues yo quiero que desde la celda C1 hasta la C, 10. Porque yo tengo la columna A llena con 10 valores, la columna B con 10 valores, la columna C con 10 valores. Entonces ahora presiono igual 2 veces. Y aquí está la tabla. Voy a ocultar esto para que se vea mejor la tabla. Vean que ahora yo tengo en la columna A un menos 3, al cual yo le sumo, porque este ejemplo es menos 3, entonces yo puedo preguntarle a los estudiantes, ¿qué hizo la calculadora? ¿Qué fue lo que hizo mi calculadora? Porque yo le dije que sumara, pero 3 más 4 no da 1, ¿cierto? 3 más 4 no da 1. Entonces, le dice el estudiante, no, 3 más 4 no, pero si yo los resto, tal vez llegue al 1. Entonces, le vuelvo a plantear la pregunta a mi estudiante. ¿Y por qué está restando si yo le dije que era una suma? Yo le dije que yo quería sumar los dos valores y me hizo una resta. ¿Será que la calculadora entiende al revés y cuando yo quiero sumar le tengo que decir que reste y cuando quiero restar tengo que decirle que sume? Vamos a ver. La segunda opción, el segundo ejemplo, tiene menos 10 más menos 1 y el resultado me da menos 11. En este caso, los dos valores, el 10 y el 1, sí se sumaron en efecto, porque 10 más 1 da 11, yo lo sé desde primaria. Y entonces los chicos tienen que empezar a ver esta pequeña diferencia entre qué pasa cuando los dos signos son iguales y cuando son distintos. Porque entonces, eso es lo que va a permitir que ellos entiendan esa regla del más y el menos para que no sea tan directa, que no sea tan memorística, porque la memoria falla. Y memoria sin comprensión no es saludable. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo un menos 6, al cual yo le sumo 3 y el resultado me dio menos 3. ¡Ah, caramba! Se restaron otra vez. ¿Por qué? Porque tenían signos diferentes. Uno era positivo y el otro era negativo. Entonces se restaron. Y vean qué diferencia entre el primer ejemplo donde se restaron y el resultado fue positivo. Y en este otro se restaron también, pero el resultado es ahora negativo. ¿Cómo hace la calculadora para saber eso? O sea, ¿cuál es la regla? A través de cuáles condiciones me doy cuenta cuándo sumo, cuándo resto, cuándo el resultado es positivo y cuándo es negativo. Y eso lo pueden ir deduciendo los mismos estudiantes a través de la observación. A través de ver cada uno de los ejemplos, van a conjeturar. Las primeras conjeturas casi siempre están mal. Ah, no, es que la calculadora es al revés. En vez de sumar, resta. Y cuando hay un contraejemplo, se les cae por completo esa conjetura. Entonces hay que volver a pensar. Ah, bueno, cuando son del mismo signo, sí se suman.
Cuando son dos negativos, se suman y da negativo. Y vamos a ver si hay un ejemplo cuando los dos sean positivos. En este caso, la calculadora no me generó ningún par de números que fueran positivos los dos. Pero entonces nada más le digo a la calculadora, opción, flechita hacia abajo, 4 para recalcular. Y ahí tengo otros 10 ejemplos. Y vean acá. Menos 10, menos 1 da menos 11. Ese ejemplo está repetido. Ya vimos que si los dos eran negativos, el resultado es negativo. Y si los dos son positivos, como en el ejemplo 3, 6 más 6 da 12. Se sumaron los valores y se conservó el signo positivo. Y por acá habrá otro de 8 y menos 6. Como son signos distintos, se resta. Y como el 8 era más grande, al final ellos se terminan dando cuenta. El 8 es más grande que el 6, por eso quedó positivo. En este caso, el 5, aquí hay una de las propiedades que viene en el libro, que venía enunciado de que un número entero o cualquier número sumado con 0 daba el mismo número. Y acá entonces la misma calculadora con los ejemplos aleatorios me está dando esa propiedad. No es que yo me la tengo que aprender diferente, porque en realidad lo que hace es, funciona exactamente igual. Los números se están restando, en ese caso, pero ahí, como estoy restando 0, no pasa nada. Y tengo ahí un montón de ejemplos infinitos para saber cuándo sumo, cuándo resto, cuándo le dejo el signo positivo, cuándo dejo el signo negativo. Voy a leer rápidamente por acá que veo que hay una notificación de 2 preguntitas tal vez. Necesito, dice, una manera de explicarlo, podría ser relacionándolo con el dinero. De hecho, yo lo relaciono así. Las cantidades positivas es el dinero que yo tengo, las cantidades negativas es el dinero que yo tengo, que yo debo. Permítanme un segundito, que es que yo estoy todavía en la institución donde yo trabajo y me acaban de avisar por la ventana que necesito salir un segundo. Permítanme un breve instante y ya casi vuelvo con ustedes. Disculpen la interrupción. Ok, ya estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Cosas que pasan cuando uno está en el colegio. Ok, voy a ver. Podrían enviar sus preguntas, perfecto. No hay problema. Y las grabaciones también, eso ya no es pregunta, perfecto. Entonces, con esta pequeña hoja, con 3 fórmulas que la misma calculadora hace solita, yo me doy cuenta de que puedo preguntarle a los estudiantes, puedo pedirles que ellos conjeturen, que ellos desarrollen la idea y luego la comprueben o que vean si hay contraejemplos, como hicimos ahora con las primeras conjeturas. Y no necesariamente que memoricen desde el principio, decirle, apréndase que negativo más negativo da negativo, que positivo más positivo da positivo. Todas esas fórmulas aprendidas tienden a confundirse. En cambio, cuando el estudiante es el que llega a ese punto a través de una actividad de razonamiento propio, no hay manera que se le confunda. ¿Por qué? Porque él mismo lo dedujo. Entonces está clarito en qué es lo que tiene que hacer. Tengo otro par de... ¿Puedo ingresar los datos? Sí, voy a ingresar nuevamente, pero ahora lo que voy a hacer es, en vez de que se sumen, ¿qué les parece si les pido que se resten? O en el siguiente paso, porque las deducciones van a ser muy parecidas, ¿verdad? En el caso de la resta, si son signos iguales, se van a sumar y conservar el signo. Si son signos distintos, se van a restar y van a conservarse el signo del número más grande en valor absoluto. ¿Ok? En cambio, la multiplicación y la división es un poquito diferente. Vamos a esto. Voy a borrar la columna C. Voy a dejar las mismas columna A y columna B porque ellas están bien, son números aleatorios. Voy a borrar la número C
la columna C, para hacer multiplicaciones. Vamos a ver. De hecho, no la voy a borrar, nada más le voy a reescribir encima. Me voy a posicionar en la celda C1. Ya estoy aquí en la C1. C2, C1. Y voy a habilitarles la lectura de los botones que voy presionando. Presiono opciones. 1 para rellenar fórmula. ¿Cuál fórmula voy a hacer? Por cuestiones de tiempo voy a saltar a la multiplicación. ¿Ok? ¿Qué necesito multiplicar? La celda A1 por B1. Y eso lo ingresamos con el alfa A1, esta vez multiplicado por el alfa B1. ¿De dónde a dónde lo vamos a hacer? ¿En cuál rango? Presiono igual, me muevo hacia la derecha para que lo haga de la celda C1 a la C10. Si yo presiono igual, la calculadora hace el producto y vean 3 por 6 da 18. Menos 2 por menos 8 da menos 16, da 16 positivo. Ah, caramba, hubo un cambio de signo ahí. El menos con menos dio más. Ahora, menos 4 por 3 dio menos 12. Ah, pero aquí hay un detalle. En la primera, los dos tenían el mismo signo y dio positivo. En la segunda, los dos eran negativos y dio positivo. O sea que aquí no se conserva signo. Si los dos son del mismo signo, no se conserva a menos de que sean los positivos, ¿verdad? Entonces, la regla cambia ligeramente, pero cambia. Entonces, ya a ellos no se les va a confundir una con la otra. ¿Por qué? Porque la de la multiplicación no importa quién es más grande. El resultado siempre va a ser positivo si los dos signos son iguales. Y va a ser negativo si hay por lo menos uno de ellos que sea negativo, si son signos distintos. Perfecto. Sigo bajando, tal vez me encuentre por ahí. Sería ideal que me encontrara aleatoriamente, como todos estos números, un 0. Pero yo creo que no me lo generó en ningún momento. Menos 9 por menos 1 da 9 positivo. Y ahí está, aquí puedo hablar entonces de este número menos 1, que bueno, el menos funciona como para la ley de signos y además el 1, el valor del 1, funciona como el elemento neutro de la multiplicación. Y entonces recordarle a todos los chiquillos que cualquier número multiplicado por 1 me va a dar exactamente el mismo número. En este caso el menos pues va a cumplir, va a generar o abrir el portillo para el análisis del signo, pero tengo todas las multiplicaciones y que si quisiera puedo cambiarlas a divisiones y ver que aplica la misma regla. Y si presiono opciones hacia abajo, 4, me va a permitir una lista nueva de números con los cuales yo podría reforzar la idea con los estudiantes. Si no quisiera meterme en este enredo de las celdas, de las fórmulas, porque no es lo mío, porque no se me da, porque todavía no me queda muy claro, no hay problema. Menú 1, me salgo de todo y le digo 10 más 6, 16, una suma de escuela. ¿Qué pasa si yo agrego un menos? Ah, ya no sé sumar. Claro, este proceso es un poco más lento porque yo tengo que ir cambiando los valores uno por uno. En cambio, en la tabla salían toditos todos directamente y yo no tenía que estarlos cambiando. Nada más le doy recalcular y tengo 10 ejemplos nuevos. Esa es la ventaja de tenerlo en la hoja de cálculo. Sin embargo, se puede hacer, perdón, se puede hacer en el módulo 1 haciendo cambios de cada uno de los valores. Y eso, como les decía, se vuelve un poquito más largo, pero funciona igual. Tiene la misma idea. Entonces, ya vimos la ley de cómo, una propuesta de cómo enseñar la ley de signos. Y de hecho es más que cómo enseñarla, es cómo permitirle al estudiante que la descubra. Nosotros, al menos acá en Costa Rica, hablamos siempre de hablar de la historia de la matemática como una herramienta para humanizar la materia, para que vean que son hombres y mujeres los que han llegado a sus resultados y han generado conocimiento matemático. Pero si yo le abro este espacio al estudiante para que él o ella sean los que generan el conocimiento,
Ya eso no, yo creo que no se puede humanizar más, no se puede hacer más participativo, no se puede hacer más propia la matemática que haciéndolos a ellos pensar. Nada de fórmulas directas ni de recetas, no. ¿Quiere una receta? Consígala usted. Piense, conjeture, analice, conjeture y compruebe, porque si me quedo con solo la conjetura, no logro mucho, porque no me doy cuenta si hay algún contraejemplo. Entonces, nosotros en este proceso, ¿qué hacemos? Guiarlos. Yo solamente guío a mi estudiante y si me da una conjetura que no es 100% válida, entonces yo le busco el contraejemplo y le digo, ¿qué pasa en tal caso? Y él solito va a decir, ah, no, no funcionó para todos. Hay una excepción y entonces para esa excepción tengo que ir a buscar otra regla. Y ellos empiezan a pensar. Yo este método lo he utilizado ya 2 veces, el año pasado y este con mis chicos de 7º año. Y para ahora que estamos trabajando con la GTA, con las guías de trabajo autónomo, yo les mando el documento de Word donde están las columnas con los números y la pregunta no es, deme los resultados, la pregunta es, ¿qué se hace? ¿Se suman? ¿Se resta? ¿Cuál signo va a tener? Porque yo no le digo, haga tal suma, porque él en su casa podrá usar la calculadora o podrá preguntarle a alguien más. Pero la parte de, ¿se suman o se restan? ¿Qué signo va a tener? Es ese proceso de razonar, de razonar el procedimiento en vez de solo ejecutarlo. Y a mí me parece que ha dado buen resultado. Los chicos ya, la parte de la suma de los enteros, que es lo que tenemos nosotros en 7º, números enteros únicamente, lo hacen bastante mejor que en casos anteriores, cuando he tratado de hacer que se aprendan las reglas de memoria. A nivel de 7º año, avanzando ya un poquito más rápido, porque a nivel de 7º año yo tenía otro ejemplo. Si me devuelvo aquí a la pestaña de 7º, yo originalmente les había puesto que también las propiedades de las potencias. Este año tuve la oportunidad de participar en un evento en Guatemala, virtualmente. ¿Fue este año o fue el pasado? Yo creo que fue el pasado. Tuvimos la oportunidad de desarrollar un evento virtual con público de Guatemala, en el cual había uno solo. En ese público había un solo estudiante. Estaba abierto a todo público, pero ingresó un solo estudiante, un adolescente, ¿no? Preadolescente. Y yo le dije, lo siento, usted es el único que está en la edad que yo estoy buscando para preguntarle, así que le voy a hacer una entrevista. Este taller se vuelve una conversación entre usted y yo. Y entonces yo le dije, le pregunté si ya habían visto potencias y si él sabía que era una potencia, que qué pasaba si yo tengo un 7 a la 2. Y me decía, sí, yo ya lo vi, el número le dice cuántas veces se multiplica. Entonces él pudo llegar a que 7 a la 2 era 49. Y entonces le pregunté por las propiedades y me dijo, esas todavía no me las sé. Entonces le planteé el siguiente ejemplo. Ese 7 a la 2 le dio 49. Si yo voy a empezar desde el principio, 7 a la 2, ¿qué pasa si yo lo multiplico por un 7 elevado a la 3? Puse 2 veces multiplico y eso me va a dar un error de sintaxis. Vamos a ver. 7 a la 2 por 7 a la 3. Leyes de potencias. Los que ya las tenemos instauradas en nuestra cabeza, inmediatamente salta la respuesta 7 a la 5. Directo, porque ya estamos acostumbrados. Pero posiblemente el estudiante no lo haga. Y si yo le enseño ese 16.807, él va a decir, de un montón. 7 a la 2 por 7 a la 3 da un montón. Pero si yo presiono los botoncitos acá, Shift, y este que tiene los grados, minutos y segundos, Fact, la calculadora me hace la factorización prima de ese número. Y lo veo aquí en la pantallita, que se hizo mi pantallita, está oculta. 7 a la 2 por 7 a la 3 le dio 7 a la 5. Y entonces yo le pregunto al estudiante, ¿qué hizo la calculadora? ¿Cómo llegó a ese resultado? ¿O qué? ¿Cuál es el procedimiento? O que tenía 7 en la base de la primera potencia, 7 en la base de la segunda potencia, 7 en el resultado, en la tercera potencia. 7, 7, 7, la base no cambió. Se conserva la base, dicho en palabras de profesor, ¿verdad? Ellos dicen se deja igual. Es que el número de abajo se deja igual. Sí, el número de abajo se llama base y se conserva o se mantiene. ¿Y qué pasa con los números de arriba? Bueno, los números de arriba se llaman exponentes.
Y en este caso, ¿qué están haciendo? Se están sumando. ¿Ok? ¿Y será que funciona siempre? Si yo pongo un 2 elevado a la 3 multiplicado por un 2 elevado a la 5, me da 256, pero si aprieto el botón de Shift y el que dice Fact, de factorizar, me da un 2 a la 8. Ah, en este también se mantuvo la regla. ¿Por qué? Porque la base que era 2 se mantiene, base 2. Exponente 3 y exponente 5 se suman y dan el 8. Y ellos solitos, en ejemplos sencillos, no hay necesidad de ponerle números muy grandes. Los números muy grandes no ayudan. No permiten ver los resultados. 2 a la 3 por 2 a la 5, 2 a la 8. ¿Ok? Voy a leer un comentario que pusieron por aquí. Dice, excelente, excelente. Vamos a ver qué más dicen las otras. Permítanme un segundito y ya casi continuamos. Porque me pareció que vi un comentario grande. Dice, pueden enviar sus preguntas, pueden volver a enviar, ya se lo hemos leído. Dice, excelente, gracias. Es que lo que hacen por Costa Rica son objetivos por competencias. Aquí los estudiantes les falta razonar. Por años, profesores dejar a estudiantes que piensen. COVID-19 nos está haciendo hacer esto. Me encanta también, por eso es interesante. Gracias, muy amables. Sí, vamos a ver. En Costa Rica el programa cambió en el 2012, se empezó a integrar paulatinamente, hasta el año 2016 se integró de lleno. Y estamos en el mismo barco que ustedes con esto de la virtualidad, porque a todos nos ha tocado dar ese salto, ¿verdad? Nadie daba clases virtuales, digamos, al menos en el aparato público no teníamos instaurado el sistema para las clases virtuales. Pero sí, a todos nos ha tocado tratar de innovar, ¿verdad? Y de ajustarnos a la nueva metodología, porque yo no puedo seguirle enseñando a mi estudiante siendo yo el centro de la atención cuando estoy virtual. Porque vieran qué aburrido que es que solamente el profesor hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable. Los chiquillos se levantan, se van para la sala, se ponen a ver tele, van a buscar comida. De repente sienten necesidad de ir al baño, van al baño y nunca vuelven, porque no están enganchados con la clase. Entonces, si yo sigo haciendo metodologías en las que tienen que memorizar lo que yo digo, no va a funcionar. Ok, cambiamos de propiedad de las potencias, cambiamos a algo un poquito más 2 a la, ¿qué puede ser? 9. Y en vez de una multiplicación hago una división con un 2 a la, qué sé yo, 3. Presiono igual, me dan 64. El estudiante no va a poder deducir nada ahí. Pero si yo factorizo la descomposición prima, 2 a la 6. ¿Qué pasó? ¿Qué división se hizo? ¿Se dividió alguien? Y los mismos chiquillos dicen, se mantiene la base igual que en la multiplicación, pero los exponentes ya no se suman, sino que se restan. ¿Y por qué se restan y no se suman? Porque la suma era para la multiplicación y ahora estamos en división. ¿Será que puedo hacer la misma regla si yo le pongo un 2 elevado a la 3 dividido entre un 5 elevado a la... Perdón, esto va fuera de la raíz, del exponente. Con un 5 elevado a la, qué sé yo, un 4. Yo le digo a la calculadora que lo haga, me da una fracción y cuando yo le pida factorizar, ni siquiera me lo va a hacer. La calculadora dice, no, eso no lo puedo factorizar, primero porque es una fracción. Ella factoriza un solo número, no dos. Y segundo, tal vez hagámoslo con una multiplicación para que no dé el problema ese de que no lo hace porque es división. Me dio 5,000. Y si yo lo factorizo, ¿qué creen que me va a dar? La factorización. Exactamente lo mismo. ¿Por qué no pude aplicar la regla de conservar una base y sumar los exponentes? Y los chiquillos se quedan pensando, porque tengo dos bases y me está pidiendo que conserve una. ¿Cuál de las dos? La regla dice conserve. No puedo conservar una de las dos porque no sé cuál de las dos conservar. Y precisamente no se aplica esa regla porque las dos bases son distintas.
Las reglas que estoy enseñándote son solo para bases iguales. Y entonces los chiquillos empiezan a ver esos ejemplos, esos detalles que uno dice, no, no se van a dar cuenta, no lo van a notar, no lo van a deducir. Y créanme que uno se sorprende de lo que los chiquillos deducen. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a darles ya todo servido. Esta es la fórmula, esta es la ley. Entonces no los dejamos pensar y ellos se malacostumbran. Ojo, que las primeras veces que usted intenta aplicar esto, no hay manera. No hay manera porque ellos no quieren. No, mejor deme la respuesta. Especialmente los chicos grandes, de décimo y undécimo. No, ellos, no, hombre, yo no voy a hacer nada. Dicen, yo voy a esperar a que el profesor dé la respuesta. Y si el profesor da la respuesta, lo malacostumbra. O sea, le permite seguir en su campo de confort, en su zona de confort, donde no tiene que pensar. Entonces ahí uno se tiene que quedar fijo en que yo no le voy a dar la respuesta. Tiene que ubicarla usted. Tiene que trabajar usted para poder hacerlo. Y es que cuando estamos trabajando a distancia, si el estudiante no la hace, si no hace su parte, no vamos a tener éxito. Dice por aquí, a mí me da error, ahí ve. Ahorita vemos eso. En el proceso de enseñanza-aprendizaje recomienda el uso, introducir el tema o cuando ya estamos repasando. En mi caso, yo lo uso en los dos. Yo lo uso en los dos porque si estoy explicando el tema de propiedades de las potencias, puedo empezar con él. Empiezo con la calculadora. Y ellos, de hecho, nosotros ni siquiera, al menos acá en el país, en Costa Rica, no necesariamente estamos empezando a hacer un tema. Porque la forma en que está diseñado nuestro programa permite, o más bien genera, que los estudiantes vayan repasando los contenidos conforme avanzan de nivel. Y es una espiral ascendente. Yo repaso, voy a pasar otra vez por el mismo punto, por el mismo tema, pero con un nivel de dificultad superior. Pero me baso en mi conocimiento previo. Entonces, los chicos desde la escuela hacen potencias. Los chicos desde la escuela saben que es una variable cuantitativa o cualitativa. Y cuando llegan al colegio los repasan. Y cuando llegan a décimo año o a undécimo año vuelven a repasar y ya ven, más desglosado la clasificación de las variables. Pero siempre hay un nivel de repetición de materia. A excepción de trigonometría, ¿verdad? Que con eso se entra en noveno y no hay conocimiento previo de trigonometría, pero sí hay conocimiento previo de teorema de Pitágoras, de cálculo de segmentos o cosas de estas que ya han visto antes. Con mucho gusto repito la factorización de potencias, ya casi lo hago. Dice, no puedo registrar la operación que realizó, el signo de multiplicación aparece como continuación del exponente. Presione la flecha hacia la derecha para que se salga del exponente. Con solo presionar, voy a hacer la de las potencias otra vez. 5 elevado a la 6 por 5 elevado a la 3. Presiono igual, me da un número y ahora presiono Shift y el botón que dice, bueno, el botón de los minutos, grados, minutos y segundos, o el que dice fact, de factorizar, y ahí le da el 5 a la 9. Detalles de esta estrategia. Número 1, las bases deben ser números primos. Porque de lo contrario, cuando yo haga la factorización prima, va a separar la base, ya no me va a conservar la base 10, sino que me va a poner una base 2 y una base 5. No puedo usar cualquier base. Segundo, no puedo utilizar exponentes muy grandes, porque cuando ya la calculadora tiene un número muy grande, va a pasar a notación científica. Y la notación científica no la logra factorizar. ¿Ok? Entonces, especialmente para la multiplicación, usen, y para la potencia de una potencia, usen exponentes que no sean muy grandes para que no exceder la capacidad de la calculadora. Para la división, nada más asegúrense que el resultado sea un número que la calculadora, o sea, que se pueda expresar sin la notación científica. Por ejemplo, un 2 a la 20, me hago hacia la derecha y divido entre 2 a la 10. En este caso, la resta va a dar 2 a la 10 y ese no es un número tan grande, entonces la calculadora me lo va a decir de una vez y ese yo estoy seguro que sí lo va a poder factorizar. Ahora, lo de las bases que tienen que ser primas, si yo le cambio la base, la calculadora me va a decir que no. Ah, bueno, aquí
12. Y aquí 12. Ya ahí me dio, primero, por los números grandes me dio una expansión, un número en notación científica, no lo va a lograr la calculadora. Pero si yo le quito aquí 15, yo creo que ahora sí. Ajá, me da un número que yo pueda leer, entonces ese sí lo va a factorizar, solamente que me va a generar dos bases distintas. ¿Por qué me genera dos bases distintas? Porque la descomposición prima va a separar todos los factores primos. Ahí el 2 apareció 10 veces y el 3 apareció 5 veces. Entonces no me sirve para el ejemplo de la regla de las potencias. ¿Ok? Otras propiedades que podríamos ver. Potencia de una potencia. 5 elevado a la 3 elevado a la 2. Presiono igual. 15.625. No puedo deducir nada ahí. Pero si me dice que eso es 5 a la 6, voilà. Así de rápido los chiquillos, los estudiantes dicen, el 5 se conserva y el 3 y 2 se multiplican. Porque ya ellos vieron que en casos anteriores se sumó y se restó. Entonces inmediatamente van a pensar en la siguiente operación que ellos conocen, que es la multiplicación. Entonces les va a permitir hacer algunos ejemplos. Otros ejemplos que podrían ponerse por acá, esto multiplicado ahora sí con una base diferente, 2 elevado a la 1, a la 3. El número da 100.000, 1.000.000, presiono Shift, factorizar, no apreté el Shift. Ahora sí, Shift, factorizar, y ahí está. ¿Qué fue lo que hizo la calculadora? Bueno, es que puse los dos exponentes en 3. Mejor le hubiera puesto uno que fuera diferente. Voy a poner uno que sea diferente. Eso fue un SAFIS. Vean lo que hace la calculadora en este caso. ¿Qué está haciendo el exponente que está afuera? Entra al paréntesis, afecta la primera potencia, afecta la segunda potencia, se aplica la regla anterior que acabo de descubrir, que los exponentes se tienen que multiplicar, y por eso me quedo 2 elevado a la 10 y 5 elevado a la 6, porque el 5 del 2 se multiplicó con el 2 de afuera, y el exponente del 5, que era un 3, se multiplicó con el exponente 2 de afuera, y me queda por ahí la regla de la potencia de un producto. Entonces, las reglas se pueden, perfecto, bases iguales, después de escribir la presión al botón, gracias, correcto, multiplicando, perfecto. Los chicos sí logran deducir estas cosas. La misma descomposición prima me sirve para abordar o para repasar el tema de las raíces. Recordemos que en las raíces usted hace la descomposición prima, simplifica los exponentes y obtiene el resultado de la raíz. Ya con eso, pues, les da el espacio para que ellos piensen. Por motivos de tiempo me voy a pasar rápidamente a octavo año, donde el programa me hablaba de los radicales que acabo de mencionar y me hablaba de estadística. En este caso voy a hacer un ejemplo rapidísimo de estadística para poder cerrar y ver si ustedes tienen comentarios o dudas. Nosotros, esta sección de estadística, el ejemplo, normalmente lo que decimos es, nosotros no estamos en contra de que usted le enseñe a sus estudiantes a calcular el promedio con la fórmula, que le enseña a calcular los cuartiles con la fórmula, que le enseña, o sea, la parte de fórmulas hay que verla. Se necesita comprender de dónde sale cada cosa. ¿Ok? No hay problema, usted los calcula ahí. Pero la prioridad especial debería ser la interpretación de los resultados, porque en la vida cotidiana a nosotros nos dan la información, normalmente ya nos la dan procesada, nos dan los datos, y yo no puedo interpretarlos si no he desarrollado esa habilidad. Entonces, a veces en las noticias aparece un montón de estadística y los muchachos no entienden, no saben qué significa. Entonces, vamos a priorizar en este momento la interpretación más que el procedimiento, porque la calculadora va a hacer los cálculos y nosotros solo la interpretación. Entonces, por favor, en el chat necesito que algunas personas me escriban su estatura en metros, 1.70, o en centímetros. En centímetros, 1.165, 1.50, por lo menos 10 personas que me incluyan su estatura. Y yo lo que voy a hacer es que en la calculadora, habilito por aquí,
Voy a ir a menú 6 y esto me va a habilitar el menú de estadística. También podría hacerlo, digamos, también podría llegar a ese menú si yo aprieto menú y bajo hasta donde está el que dice estadística, presiono igual y ya llegué. Ahora, esta estadística que vamos a hacer va a ser con una sola variable. Entonces vamos a trabajar uno para una variable. La calculadora por defecto me va a mostrar una columna para las variables y una columna para las frecuencias. Esto por si nosotros estamos trabajando con datos agrupados. Si yo deseo quitar la frecuencia, puedo hacerlo yendo a la configuración. Quito la frecuencia y eso me va a mejorar, me va a dar solamente una columna para datos desordenados. No es necesario hacerlo porque si yo simple y sencillamente ingreso los datos y no cambio las frecuencias, por defecto les van a dar una frecuencia de 1. Voy a subir por aquí para ver sus estaturas. Muchas gracias a todos los que participaron. Estoy viendo en el chat varias. Y ya vi lo del mensajito del tiempo. Ya casi terminamos. 1.68. Voy a usarlo en centímetros. 1.64 era. 1.64. No le digo enter. Me faltó el 1.60. 1.57. Y voy a meter solamente unos cuantos más. 1.55, 1.80, 1.64. 1.55, 1.80. Permítanme borrar aquí que se llenó. 1.57. Dije 1.80, 1.64 y 1.61. Vamos a llegar a los 10 y con 10 cerramos porque ya nos surge. 1.45, 1.52 y 1.62. 1.45, 1.62 y 1.52. Ya tengo mis 10 datos ahí analizados, ingresados. No les voy a cambiar frecuencia porque en este caso no tenemos tiempo para ver esto. Y presiono opciones, OPTN. Y lo que vamos a hacer es el cálculo en una variable. Vamos a calcular los datos en una variable, para esa variable que yo tenía. Presiono el 3. Voy a cambiar de pantalla, quito esto y más bien voy a mostrar la pantalla grande. La pantalla me va a mostrar primero el promedio de todos los datos que yo ingresé. Luego me va a dar la suma de los datos que yo ingresé. Siguiente me va a dar la suma de los cuadrados de los datos que yo ingresé. A continuación me va a dar la varianza de los datos asumiendo que son una población. Me va a dar la desviación estándar de esos datos asumiendo que son una población. A continuación me va a dar la varianza asumiendo que es una muestra. Y aquí la desviación estándar asumiendo que es una muestra. N es el total de los datos que yo ingresé, el tamaño de la muestra. El mínimo de los datos es 145. El cuartil 1 es 157. La mediana es 161.5. El cuartil 3 es 164. Y el máximo es 180. De manera que ya los cálculos están hechos. Yo no le voy a preguntar al estudiante cuál es el promedio, porque él me va a decir 161.3. Yo no le voy a preguntar cuál es la desviación estándar, porque ya la calculadora me lo dio. ¿Qué le voy a pedir yo al estudiante? Interprete en términos del problema qué es los resultados que obtuvo. ¿Qué significa ese 161.3? Y ahí es donde yo le pido al estudiante que me muestre que de verdad sabe qué significa el promedio. Que me demuestre qué significa, por ejemplo, el cuartil 1. Porque el cuartil 1 ya me lo dieron, es 157. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el cuartil 1 sea 157? Bueno, significa que el 25% de los datos obtenidos o los datos ingresados son menores o iguales que 157 centímetros. Y en términos del problema, ¿qué sería? El 25%, es decir, bueno, en este caso como eran 10 personas nada más, el 25% no son ni 2 personas ni 3, ¿verdad? Queda como en el medio. Pero si fuera una muestra que lo permita, uno puede decir, bueno, son tantas personas del grupo que representan el 25%,
miden o tienen una estatura de a lo sumo 1,57 m. ¿Qué significa la mediana o qué significa? Perdón, alguien me silenció. No sé si es que ya tengo que cerrar. Nada más aquí voy a generar con Shift y Option el código QR que me va a llevar a Internet, y ahí en Internet voy a poder ver un gráfico. ¿Ok? Ahí está el gráfico de Cajas y Bigotes. No es el más bonito de todos, pero ya lo generó. Para los gráficos más bonitos de Cajas y Bigotes, yo les recomiendo que utilicen el menú de la hoja de cálculo. Y menú 8 para la hoja de cálculo, dijeron 1,52 m, dijeron 1,65 m, dijeron 1,80 m, dijeron 1,74 m, dijeron 1,63 m, dijeron 1,60 m. Presiono Shift, Option, y cuando abro en Internet, me encuentro un gráfico más bonito. Este gráfico lo puedo copiar, clic derecho, copiar. Aquí cuando yo me acerco, vean que muestra los datos. Quién es el mínimo, quién es el cuartil 1, quién es la mediana, quién es el cuartil 3 y quién es el máximo. Pero ese gráfico que yo acabo de hacer, perfectamente me lo llevo y lo pego aquí. Bueno, ahí lo copié con la imagen, con los datos mostrándose. Si le doy zoom, se va a ver mejor el gráfico y ya no me va a poner los datos adicionales. Con esto cierro mi participación. El tiempo siempre me gana. Me emociono con el taller y no me da tiempo bueno, no es que no me dé tiempo, es que no queda espacio suficiente para seguir mostrando lo que uno quisiera, ¿verdad? Estrategias didácticas hay muchas. La calculadora nos ayuda a modificar un poco la dinámica de grupo, la dinámica que trabajamos normalmente, y nos permite cambiar los roles con los estudiantes. Por asuntos de tiempo voy a brincarme por aquí. Estos son los ejemplos. Permítanme nada más para dejarles aquí. Esto era el bonus de la función lineal que íbamos a ver, pero precisamente lo puse hasta en otro color porque yo sabía que no me iba a dar tiempo. Lo puse nada más por el compromiso, el compromiso conmigo mismo. Y acá están mis datos de contacto, Rolando Navarro Rodríguez, para servirles. De parte de Casio Académico, que es uno de mis empleos, y de la Universidad San Isidro Labrador, pues les agradecemos el espacio para compartir con ustedes parte de lo que hemos realizado, de lo que venimos trabajando. Quedamos a la orden para cualquier consulta, cualquier taller o actividad en la que gusten que nosotros colaboremos. Cierro por aquí y dejo de compartir pantalla para habilitar el espacio de consultas, o si es que queda espacio temporal. Muchas gracias, licenciado Rolando Navarro. Pues ahora damos paso al espacio de comentarios que participantes de diferentes zonas del país como de otros países nos han estado enviando al chat. Comentarios. Adelante. Muchas gracias, licenciado Rolando. Tenemos comentarios así como preguntas. Nos escribe Karen Andino. Excelente taller. Mis felicitaciones para el licenciado Rolando. Lili Reyes nos pregunta, ¿será posible que nos compartan los detalles de las fórmulas para poder practicarlas y luego compartir con nuestros alumnos? Ok, perfecto. El detalle de las fórmulas me imagino que es el paso a paso de cada una de las opciones de los botones que estuve utilizando. Con mucho gusto puedo hacer un documento que contenga los mismos ejemplos resueltos con los botoncitos, tal y como les decía que lo iban a hacer, o que los podrían hacer ustedes con sus estudiantes, para que de paso les quede por ahí un ejemplo por lo menos. Y indicarles, cuando uno descarga el emulador, se guardan en la computadora, en su archivo, en las carpetas de Word y todo lo demás, se guarda la fuente, entonces les va a aparecer con el mismo formato que viene en la calculadora.
Pero sí, con mucho gusto les hacemos el documentito. Sí sería necesario, me imagino que los organizadores tienen correos electrónicos de todos los participantes para podérselos hacer llegar por ahí. Seguimos con preguntas. Nos pregunta Noel Méndez, ¿la calculadora tiene que ser la que él estuvo utilizando o se puede hacer con cualquier calculadora científica? Las funciones que estuve usando de la hoja de cálculo solamente está disponible en esta calculadora o en el modelo 991, que es el análogo. La opción de los códigos QR, hasta ahora en el mercado la única calculadora que tiene esto es la de Casio. Y algunas de las funciones que utilicé están presentes en las calculadoras Casio viejitas, pero no todas. Entonces sí sería conveniente que tengan por lo menos el emulador para poder trabajarlo. Otra pregunta de Walter Quiñones, ¿la licencia por 3 años es solo para docentes de España? Yo lo obtuve por medio de ese formulario. De hecho, en otros eventos de Casio hemos distribuido también el mismo formulario, ya que igual ellos te van a responder con la licencia y sigue funcionando. Leti desde la Ciudad de México nos pregunta, ¿habrá alguna opción para equipo Apple o alguna sugerencia? Sí, necesita hacer una partición en su disco duro para poder instalar Windows en el disco, y cuando vaya a utilizar el emulador no puede usar el entorno de Mac, sino que tiene que usar el entorno de Windows. A mucha gente no le agrada esta opción, que es la única por ahora, porque ya están acostumbrados al entorno Mac. Entonces, hacer ese cambio al sistema operativo de Windows se les complica un poco. Entonces, es un pequeño problemita con las Mac. Aquí nos hacen a manera de comentarios, Saidi Fiallos, el emulador funciona perfectamente, no aparece Honduras en el listado, pero elegí Guatemala y funciona perfecto. Cruz Florentino nos envía, yo obtuve la licencia siguiendo las instrucciones que envió el tallerista ahora. Perfecto. Sí, es una mentirita blanca y ahí aparece un espacio donde usted tiene que hacer una pequeña mentirita blanca y decir que sí, que está por allá, del otro lado del charco, pero para fines educativos yo creo que vale la pena hacerlo. En la misma página de Casio pueden encontrar los emuladores distintos para los otros modelos de calculadora científica, incluso están los de calculadoras de graficadoras y hay diferentes modelos de acuerdo al que estén utilizando en su país. Pueden verlo por ahí, descargarlos, son todos gratuitos. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios y muchas gracias al licenciado Rolando por responder cada uno. Con todo gusto, a la orden. En nombre del Departamento de Ciencia Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del evento, muchas gracias, licenciado Rolando Navarro, por compartirnos su experiencia y conocimiento en este evento tan importante para la matemática educativa. A continuación, presentaremos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 10º Congreso de Matemática Educativa. Diploma que ha sido previamente firmado por el vicerrector académico, jefe del departamento, y la presidenta del comité organizador del evento. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario. De igual manera, sus comentarios serán considerados en el próximo congreso. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades del congreso. Buenos días a todos.